Descubrió que su madre usaba sus secretos para destruirlo. Su venganza fue el silencio más poderoso. Desde que tengo memoria, mi mamá fue mi primer reflejo. No en el sentido poético de espejo del alma, sino en el más práctico. Todo lo que sentía, pensaba o hacía, terminaba frente a ella como si necesitara su validación para existir de verdad. En mi infancia, eso tenía sentido. Vivíamos solos desde que mi padre se fue, cuando yo tenía 5 años, y ella trabajaba 12 horas diarias como secretaria en una inmobiliaria del centro de Santiago. Yo la esperaba con los deberes hechos, la cena preparada con lo que encontraba en la alacena, y una lista mental de todo lo que había pasado en el colegio. Cuando llegaba, exhausta pero sonriente, me escuchaba con atención mientras comía. «Eres mi hombre», decía a veces, acariciándome el pelo. Y yo crecía con la idea de que ser su hombre significaba ser fuerte, responsable y transparente. Esa transparencia se convirtió en hábito. Con los años, no solo le contaba lo que pasaba, sino cómo me sentía al respecto. Si un profesor me había tratado con desprecio, si un compañero me había excluido, si me gustaba una chica del curso, ella siempre tenía una respuesta. «No te preocupes, hijo, tú vales más que eso». «Oh, ella no te merece, verás que encuentras a alguien mejor». Sus palabras sonaban protectoras, incluso amorosas. Pero con el tiempo, empecé a notar que esas frases no buscaban consolarme, sino aislar. Cada vez que mencionaba a alguien nuevo en mi vida, un amigo, un profesor, una posible novia, ella encontraba una razón para desacreditarlo. «Ese tipo solo quiere usar tu computador para sus tareas», decía de Iván, mi mejor amigo desde octavo básico. «Las chicas del taller de literatura son todas unas soñadoras sin pies en la tierra», comentó cuando le hablé de Sofía. Yo tenía 22 años cuando empecé a vivir solo. No del todo solo. Compartía una pensión en Ñuñoa con 2 compañeros de la universidad, Rodrigo y Benjamín, ambos también de ingeniería. El lugar era pequeño, con paredes delgadas y una cocina que olía perpetuamente a fideos instantáneos, pero era mío. Estudiaba de día, trabajaba medio tiempo en una startup de aplicaciones educativas, y por las noches salía a caminar o a tomar once con amigos en algún café del barrio. Tenía metas claras: graduarme con honores, conseguir una beca de intercambio, y algún día trabajar en una empresa internacional de videojuegos. Nada extraordinario, pero era mío. Y aún así, cada noche, antes de dormir, llamaba a mi mamá. Le contaba cómo me había ido en la clase de algoritmos, qué había dicho el jefe en la oficina, cómo me sentía al hablar con Sofía después del taller. Ella escuchaba con esa calma que tanto admiraba, pero sus respuestas empezaron a tener un tono distinto. «¿Otra vez con ese proyecto?», preguntó un día. «¿No crees que deberías enfocarte en algo más estable? La tecnología cambia muy rápido, hijo». «Oh, Sofía parece linda, pero no tiene carrera definida. ¿En qué va a sustentarte si las cosas se ponen difíciles?». Al principio, esas frases las descartaba como consejos de madre sobreprotectora, pero luego empecé a ver los efectos. Empecé a dudar antes de compartir ideas en clase, a revisar 3 veces mis correos antes de enviarlos, a evitar hablar de mis planes con mis amigos, por miedo a que algo que dijera terminara distorsionado en la próxima reunión familiar. La primera grieta real apareció cuando postulé a una beca de intercambio en Monterrey, México. Era una oportunidad concreta: 6 meses en una universidad con convenio, créditos transferibles y una red profesional que podía abrirme puertas en Latinoamérica. Estaba nervioso, sí, pero emocionado. Se lo conté a mi mamá una noche, con la voz temblorosa de quien espera aprobación. «Qué lindo, hijo», dijo al principio. Pero al día siguiente, en la cena del domingo en casa de mis abuelos, soltó frente a todos: «Mi hijo quiere irse a México, pobrecito, allá lo van a comer vivo. Ni siquiera sabe cocinarse un huevo». Hubo risas. Mi tío Patricio le dio unas palmadas en la espalda y dijo: «Tranquila, hermana, que no se vaya tan lejos todavía». Yo fingí reír, pero por dentro sentí que me arrancaban algo. Cancelé la postulación 2 días después. Le dije a mis amigos que había cambiado de opinión, pero la verdad era que ya no creía merecerlo. Con mis amistades pasó algo similar. Iván, que siempre había sido mi cómplice en todo, desde copiar en pruebas hasta planear viajes de mochilero, empezó a notar mi distancia. «Últimamente estás raro», me dijo una tarde en la biblioteca, como si tuvieras miedo de decir algo. Quise explicarle, pero no supe cómo. ¿Cómo le digo que cada vez que comparto algo contigo,
termina siendo burla en la mesa de mi familia. ¿Cómo le explico que siento que traiciono a mi mamá si soy feliz sin su permiso? Mi relación con Sofía fue aún más dolorosa. Me costó semanas reunir el valor para invitarla a pasar un fin de semana en Valparaíso. Habíamos estado coqueteando desde hacía meses en el taller de literatura, y finalmente parecía que había reciprocidad. Le conté a mi mamá con entusiasmo contenido. Su rostro se endureció apenas un segundo antes de sonreír. Claro, hijo, diviértete, pero no te ilusiones. Esas chicas modernas solo buscan atención. 2 días después, Sofía me escribió un mensaje con la voz temblando. Tu mamá llamó a la casa de mis abuelos. Me dejó un recado indirecto. Dile a mi hijo que no pierda el tiempo contigo, que tiene cosas más serias en las que pensar. Nunca supe si esas fueron sus palabras exactas. Haciendo un paréntesis muy breve antes de continuar con la historia, esto es algo de todos los días. Mira, es increíble cómo la madre le hizo cambiar de mujer prácticamente, o sea, le hizo terminar con Sofía, lo hizo dudar de sus metas, de sus cosas, las humillaciones públicas, vale, frente a la familia, incluso se alejó de Iván. Y eso nos queda demostrado que no necesariamente para que nuestros padres manden en nuestras vidas, nosotros tenemos que vivir con ellos. Porque mira que el chico vive solo, vive independiente. ¿Cómo es eso que hasta incluso le hizo cancelar la beca universitaria, la postulación, al intercambio? Imagínate. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a poner un límite, ¿vale? Yo al final de la historia te voy a contar una anécdota personal, como en todas las historias. Yo siempre tengo algo personal que contar, pero tampoco hay que darle alas a los padres porque nos cortan la de nosotros. Entonces ahí tomamos una decisión: o le damos alas a ellos o nos cortan la de nosotros. No sé tú qué piensas, vamos a ver en qué termina esto. Pero el daño estaba hecho. Sofía se alejó. Y yo, en vez de defenderla, me convencí de que tal vez mi mamá tenía razón. Durante meses, seguí alimentando ese ciclo. Le contaba mis miedos, y ella los usaba como evidencia de mi inmadurez. Le compartía mis logros, y los minimizaba como golpes de suerte. Empecé a tener insomnio, a cancelar planes con amigos porque temía que algo interesante ocurriera y luego tuviera que contárselo a ella. A sentirme culpable por alegrarme de algo si sabía que ella lo consideraría superficial. En la universidad, mi rendimiento empezó a resentirse. No por falta de capacidad, sino por una parálisis interna. Antes de entregar cualquier trabajo, lo revisaba 10 veces, imaginando lo que mi mamá diría si lo viera. Demasiado ambicioso, diría. Oh, esto no tiene futuro. Empecé a evitar participar en foros o presentaciones grupales. Prefería callar antes que arriesgarme a equivocarme y que ese error terminara convertido en anécdota familiar. En el trabajo, la situación era peor. Mi jefe, un ingeniero joven llamado Felipe, notó mi reticencia. Tienes buenas ideas, Diego, me dijo un día después de una reunión. Pero nunca las defiendes. ¿Qué pasa? Quise decirle que tenía miedo de que mis ideas fueran ridículas, de que alguien más listo las desmontara, de que terminaran usadas en mi contra. Pero solo asentí y murmuré algo sobre perfeccionismo. El punto de quiebre llegó un viernes cualquiera. Había tenido una evaluación oral en la universidad sobre inteligencia artificial aplicada a la educación. Era un tema que dominaba, pero en medio de la exposición, me bloqueé. No por nervios, sino por una frase que mi mamá me había dicho la noche anterior. Ojalá no te pases de listo esta vez, hijo. A veces crees que sabes más de lo que realmente sabes. Me quedé en blanco frente a toda la clase. El profesor me miró con decepción. Mis compañeros bajaron la vista. Salí del aula sintiéndome un fraude. Llamé a mi mamá llorando. Fue la primera vez en años que le mostraba ese nivel de fragilidad. Le dije que a veces pensaba que no merecía estar en la universidad, que todos eran más inteligentes que yo, que tal vez debería rendirme. Fue la confesión más íntima que le había hecho en mucho tiempo. Me prometió que nadie más lo sabría. Estoy aquí para protegerte, repitió, como siempre. Una semana después, en el cumpleaños de mi abuela, mientras servían el pastel, la escuché reír con mis primos. Mi hijo está pasando por una etapa difícil últimamente, dijo con voz dulce, casi maternal. Dice que no sirve para la universidad, que se siente un fraude. Pobrecito, siempre ha sido muy sensible. Hubo murmullos. Algunos me miraron con lástima. Otros con esa curiosidad incómoda que duele más que el desprecio. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. En ese momento, no hubo gritos,
No hubo confrontación. Solo un silencio helado dentro de mí. Y una certeza absoluta, nunca más. Al día siguiente, no la llamé. Tampoco al otro. Cuando me escribió preguntando si estaba bien, respondí: sí, mamá, todo tranquilo. Nada más. Con el tiempo, aprendí a responder así a todo. Bien. Tranquilo. Normal. Sin detalles. Sin emociones. Sin puertas abiertas. Al principio, insistió. Luego, se quejó. Después, me acusó de ser frío, desagradecido, egoísta. Después de todo lo que he hecho por ti, repetía en cada llamada. Pero ya no me afectaba, porque entendí que su versión de hacer algo por mí era, en realidad, mantenerme pequeño para que nunca pudiera volar sin su permiso. Poco a poco, empecé a reconstruir lo que había roto. Retomé la amistad con Iván, quien me recibió sin juicios. Volví a postular a la beca, esta vez en secreto, y la conseguí. Me mudé a Monterrey. Allá, conocí a Renata, una diseñadora gráfica que no necesitaba que yo fuera perfecto, solo presente. Empecé a salir con nuevos amigos, a tomar decisiones sin consultar a nadie, a equivocarme sin sentir que era el fin del mundo. Mi mamá, en cambio, empezó a desvanecerse en el fondo. Sin acceso a mis historias, sin material para sus advertencias familiares, perdió influencia. Mis tíos dejaron de preguntarle por mí. Mis abuelos notaron el cambio y, con el tiempo, también se distanciaron. En una llamada reciente, me dijo con voz quebrada: siento que ya no soy tu mamá. Le respondí con calma: siempre serás mi madre, pero ya no serás mi juez. Hoy camino por las calles de Monterrey con la cabeza en alto. Tengo errores propios, sueños que nadie puede usar en mi contra, y una paz que no depende de la aprobación de nadie. No la odio. Simplemente dejé de darle el poder que nunca debió tener. Y en ese acto silencioso, encontré mi libertad. Pero el verdadero cambio no fue solo geográfico. Fue interno. En Chile, había aprendido a medir mi valor por su reacción. Si aprobaba, valía. Si criticaba, fallaba. Aquí, en Monterrey, empecé a entender que mi valor no dependía de ser útil, ni de ser perfecto, ni siquiera de ser buen hijo. Dependía de existir con honestidad, de equivocarme sin pedir perdón por ello, de celebrar mis logros sin minimizarlos por miedo a la envidia. Renata fue clave en eso. No porque me salvara, sino porque simplemente me aceptó. Cuando le conté, meses después de conocernos, lo que había pasado con mi mamá, no me dio consejos. Solo me tomó de la mano y dijo: gracias por confiar en mí. Esa frase, tan simple, me partió el alma, porque era la primera vez en años que alguien me agradecía por compartir algo, en vez de usarlo en mi contra. Con el tiempo, incluso mi relación con Iván se sanó. Un día, mientras hablábamos por videollamada, me dijo: sabes, cuando desapareciste, pensé que te habías vuelto un imbécil, pero ahora entiendo que estabas luchando. Le pedí disculpas. Él me dijo que no hacía falta. Y volvimos a ser los mismos de antes, solo que más maduros, más conscientes de los límites que hay que poner para proteger la amistad. Mi mamá, por su parte, intentó varias veces volver a entrar. Me envió mensajes largos, cartas escritas a mano, incluso llamó a Renata una vez, algo que me enfureció profundamente. Pero ya no tenía acceso, ya no tenía control. Y eso, más que cualquier castigo, fue su karma. Porque su identidad como madre se había construido sobre la posesión, no sobre el amor. Y cuando dejé de ser su posesión, su mundo se tambaleó. Hoy, casi 2 años después de aquella fiesta de cumpleaños, sigo en Monterrey. Trabajo en una empresa de desarrollo de videojuegos educativos. Estoy terminando mi tesis a distancia. Tengo una vida plena, con altos y bajos reales, no manipulados. Y cuando hablo con mi mamá, una vez al mes, brevemente, no siento culpa. Siento tristeza, sí, pero no culpa, porque entendí que no soy responsable de su vacío, solo de mi propia integridad. Y esa, más que cualquier éxito profesional, es la verdadera victoria. Hola, primero que nada quiero agradecerte por haber llegado hasta el final del video. Quiero invitarte a que te suscribas, a que comentes y a que le des me gusta. Y bueno, es increíble porque en la historia lo que más me sorprendió y lo que más me dolió fue que la mamá le hizo prácticamente terminar su relación con Sofía, ¿vale? O sea, le hizo
que cambiara de mujer. ¿Y cómo lo hizo? Sembrándole dudas, cizañándolo, diciéndole, mira, es que las mujeres hoy en día, no sé qué. Y él, por haberle hecho caso a la mamá, por haberse dejado manipular, él después como que aceptó eso y dijo, ah, la cagué. ¿Por qué? Porque mira que después de que él cambia su vida, él cuando ya está en Monterrey conoce a Renata, conoce a una nueva mujer y yo creo que en ese momento él se dio cuenta y dijo, oiga, parce, yo la embarré porque prácticamente yo hubiera podido haber hecho lo mismo con Sofía, incluso Sofía de pronto pudo haber estado aquí conmigo, recuperó su relación con Iván, imagínate que a Esteban le dijo, oye, tú eres como, ajá, un poquito volado de la cabeza porque cómo es que te dejas manipular, ya no habían humillaciones públicas ni nada, y gente, yo los quiero invitar a ustedes a que si ustedes se sienten igual que el protagonista, ustedes tienen que cortarle las alas y no solo a su mamá o a su papá si se mete en su vida, a cualquier persona, como yo se los dije. La anécdota personal que yo tuve fue muy similar porque en la casa en la que yo estoy viviendo nosotros tenemos un local y ese local había estado desocupado un tiempo y se lo arrendamos a una persona y esa persona cuando llegó empezó a meterse mucho en mi vida privada, en la mía y en la de mi esposa, hasta que un día me tocó pararlo y decirle, bueno, hágame el favor y respete, no se meta en vida privada porque eso a usted no le incumbe, yo no me meto en su vida privada. Y desde ese momento dejó de molestar. Lo mismo pasó en la historia, solamente que él no lo hizo de una manera agresiva. Él llegó y prácticamente dejó llamar a la mamá, la empezó a llamar una vez al mes y como para no contradecir lo anterior. Y dejó de contarle cosas y la mamá ahí sí empezó a decirle, ah, es que usted es un mal agradecido, es que usted es esto y lo otro, pero prácticamente la mamá era una enemiga. Dejémonos de cuentos, parce, o sea, ¿para qué enemigos con esa madre que él mantiene? O sea, uno entiende que la madre lo critique a uno ciertas cosas, pero prácticamente era un enemigo en su vida. O sea, le hizo conocer otra mujer, le hizo prácticamente casi terminar su relación con Iván, lo hizo sentir mal en humillaciones públicas, que en fiestas de cumpleaños y todo, ¿qué es eso? Entonces, mira hasta dónde llega eso y la mente, o sea, es lo psicológico, no es tanto lo que te digan, sino lo que tú aceptas que tu mente haga. Porque si a ti te dicen que tú eres peor, entonces en tu mente tú siempre vas a ser el peor. Pero si solamente tú empiezas a pensar así, si tú lo ignoras, tú en tu mente siempre vas a ser el mejor. Si te ha gustado esta historia, te invito a que comentes lo que más te gustó o lo que no te gustó o si no estás de acuerdo con algún punto de vista. Sin más que decir, que tengas una feliz tarde y noche. Gracias por escuchar.